buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Oscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les recordamos, por favor, de mantener en silencio sus micrófonos. También recordamos que recibiremos las preguntas en el chat, mismas que haremos a nuestros ponentes al final de su presentación. Y también les pedimos que al final nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción que la podrán localizar en el chat o bien a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a la sesión académica de pediatría. El día de hoy tendremos el tema La medicina de precisión en oncología pediátrica, una necesidad actual, que será impartida por el doctor Francisco Javier Rivera Ortegón y la doctora Leslie Uribe Ortiz. Antes de cederles la palabra, quiero dar una pequeña reseña de nuestros ponentes. La doctora Leslie Valeria Uribe Ortiz estudió medicina en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. La especialidad en pediatría la realizó en el programa multicéntrico de especialidades médicas del Tecnológico de Monterrey en conjunto con la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. La subespecialidad en oncología pediátrica la realizó en el Instituto Nacional de Pediatría en Ciudad de México. La doctora Uribe Ortiz está avalada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, por la Sociedad Mexicana de Oncología. Es miembro de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica y de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica. Es profesora de cátedra de pregrado y posgrado de pediatría en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey y se encuentra cursando un doctorado en ciencias clínicas en la misma institución. El doctor Francisco Javier Rivera Ortegón estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la especialidad en pediatría en el Hospital General de México de la Secretaría de Salud y la subespecialidad en hemato-oncología pediátrica en el Instituto Nacional de Pediatría. El doctor Rivera Ortegón fue médico adscrito en el Centro Universitario contra el Cáncer en el Hospital Universitario de Monterrey durante el periodo de 1990 al 2011. Fue jefe de la unidad de oncología pediátrica del Hospital OCA en Monterrey en el periodo 2002 a 2007 y ejerce la pediatría oncológica desde hace 30 años. Es miembro fundador de la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica y es profesor de posgrado y pregrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León en el Hospital Universitario de Monterrey. También es profesor de cátedra y en pregrado y posgrado en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Sin más, cedo la palabra al doctor Rivera Ortegón para dar inicio a nuestra sesión. Sí, buenos días, doctor Valencia. Muchas gracias por la invitación. Y es un placer el día de hoy estar aquí con ustedes con un tema tan apasionante como es un área nueva, que es el área de medicina de la precisión en la oncología pediátrica. Como dijimos, es una necesidad actual dentro de esta modalidad. Esta va a ser la agenda que vamos a tener. Y la verdad es que tenemos que partir de la base que hablar de cáncer es hablar de una enfermedad de origen genético, que ya está bien conocido por todos ustedes y que particularmente en el cáncer pediátrico no hay tanta influencia de los factores ambientales ni de los estilos de vida como es en el adulto. Y por otro lado, recordar que quienes somos clínicos y nos dedicamos al tratamiento de este grupo de enfermedades, dependemos del equipo médico de diagnóstico para poder establecer un tratamiento lo más específico y preciso posible. Entonces, la importancia de la medicina de precisión es porque tiene una repercusión muy importante a nivel de tratamiento, del pronóstico
y de la curación de este grupo de enfermedades. En la medida que tengamos un diagnóstico preciso, el tratamiento va a ser más dirigido, más preciso y por ende los resultados van a ser mejores. Actualmente es una necesidad el contar con tratamientos más efectivos y definitivamente menos tóxicos para este grupo de niños que tienen ya de por sí enfermedades difíciles, catastróficas, como es el cáncer en pediatría. Y de aquí surge la necesidad de esta nueva modalidad de tratamiento que es la medicina de precisión para tratar de buscar estos objetivos futuros. Como ustedes saben, hablar de cáncer en el grupo pediátrico es hablar de un grupo de enfermedades afortunadamente poco frecuentes para la población pediátrica. Sin embargo, con y a pesar de lo difícil de este grupo de enfermedades, sabemos que la posibilidad de curación ha mejorado en forma muy satisfactoria, en forma muy importante en las últimas décadas. Y los factores que han influido para propósitos de mejorar la sobrevida en este grupo de pacientes es el haber formado grupos cooperativos tanto para propósitos de diagnóstico como del manejo de este grupo de enfermedades. Un segundo factor que ha influido en forma importante es que se ha hecho una intensificación del tratamiento predominantemente a base de quimioterapia citotóxica, con el consabido riesgo de los efectos secundarios de esta modalidad de tratamiento. Y por otro lado, otro factor muy importante que ha influido es la combinación de tratamientos utilizados para este tipo de enfermedades, combinando una serie de modalidades que son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia en forma tradicional. Y en forma más reciente, el factor también muy importante que se aprendió históricamente a través del uso de grupos de riesgo inicialmente en leucemias. Esto se ha traspolado a los pacientes con tumores sólidos y nos ha enseñado que es un tratamiento que es un poco más dirigido, individualizado y personalizado. Y esos factores son los que han terminado influyendo para propósitos de mejorar las posibilidades de curación. Y les muestro esta gráfica donde vemos la situación real de la sobrevida y vean cómo a nivel de los años 60, la sobrevida promedio de este grupo de enfermedades oncológicas en el niño eran de apenas el 20%, era un pronóstico muy desfavorable. Y cómo este pronóstico a través de las décadas ha mejorado al grado de que en el momento actual la sobrevida promedio es del 80% en la mayoría de los cánceres del niño. Y esta mejoría evidentemente es notoria, pero es sobrevida promedio. Entonces, esto es el punto de partida en la que la medicina de precisión pretende mejorar estos porcentajes actuales de curación y pretendemos hacerlo a través de las diversas modalidades que implica esta nueva modalidad de tratamiento. Definitivamente la mejoría en la sobrevida de este tipo de tratamientos ha sido basado en utilizar, como ya mencionaba, quimioterapias más intensas con el costo consabido de una mayor toxicidad que quisiéramos que no se presentara. Sin embargo, es el costo. Si superamos estos efectos de toxicidad, evidentemente vamos a lograr obtener sobrevidas cada vez mejores en nuestro grupo de pacientes. Por otro lado, como ya les decía, tenemos que partir del evento histórico que estamos teniendo ya de por sí un buen porcentaje de curación, que es el 80% de curación promedio en este grupo de enfermedades. Sin embargo, no nos estamos conformando y queremos más. Y esa es la razón por la cual la medicina de precisión pretende llenar o mejorar estos porcentajes actuales. Esta curación actual históricamente se ha conseguido basado
en la combinación de 3 modalidades de tratamiento en forma predominante: la cirugía, radioterapia en algunos casos y la quimioterapia en la mayoría de los pacientes con tumores pediátricos de tipo maligno. Sin embargo, como ya mencionamos, actualmente se han agregado nuevas modalidades de tratamiento, y vean cómo la cirugía desde tiempos ancestrales fue la modalidad de tratamiento inicialmente utilizada para el manejo del cáncer pediátrico. A partir de 1890 se agrega la radioterapia al tratamiento, y posteriormente, en la década de los 40, aparece el uso de medicamentos de quimioterapia que al paso del tiempo se combinan, se hacen tratamientos más intensos, pero a partir de la década de los 40 no había habido ninguna otra modalidad adicionada al tratamiento del cáncer pediátrico, y es a partir del 2000 en que se agregan 2 modalidades nuevas que son parte de la medicina de precisión. La cuarta modalidad agregada son las terapias dirigidas o terapias blanco, y la quinta, que es la más reciente, es el uso de inmunoterapia como parte del tratamiento para este grupo de enfermedades. Entonces, estas 2 modalidades nuevas ya forman parte de la medicina de precisión, en donde pretendemos hacia el futuro tratar de mejorar los porcentajes de curación que hasta este momento se han logrado. Perdón. Y vean cómo también revisando los datos anecdóticos e históricos desde la década de los 60, inicialmente con los hallazgos citogenéticos, particularmente en algunos tipos de cáncer como las leucemias, se vio la importancia que este tipo de factores tenían a nivel del diagnóstico, del tratamiento y hasta el pronóstico. Y como ya mencioné anteriormente, en el año 2000 se agrega terapia molecular como parte de esta medicina de precisión para tratar de mejorar los porcentajes actuales de curación. Y esto además es mejorado a partir del año 2015, y en estos últimos 5 años es donde ha habido un repunte en cuanto a utilizar estrategias de medicina de precisión, gracias a una iniciativa gubernamental durante la administración de Obama, el expresidente de Estados Unidos, con propósitos de tratar de mejorar las condiciones de curación en el grupo de pacientes pediátricos con cáncer. Y hablando precisamente también de cuál ha sido la historia de esta medicina de precisión, vean cómo en 1997 aparece rituximab como un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que es la primer terapia blanco que se utiliza y que se recomienda particularmente para linfomas malignos que son positivos para CD20. Luego, en el 2001, aparece una nueva terapia blanco, que es imatinib, que es diseñada para el manejo de leucemias mielocíticas crónicas, en donde se ha mejorado particularmente los resultados de tratamiento con esta nueva droga. Y vean cómo desde el 97, que aparece inicialmente rituximab, hasta el momento actual, la FDA ha autorizado más de 100 drogas o terapias blanco utilizados con esta intención de ser precisos en los objetivos terapéuticos al tratar cáncer pediátrico. Y tratando de puntualizar o establecer qué es la medicina de precisión. La medicina de precisión no es otra cosa más que un conjunto de estrategias o de herramientas de tipo diagnóstico que pretenden identificar qué alteraciones genéticas o moleculares traen los niños
o los adolescentes que padecen cáncer durante este periodo de tiempo. Y por otro lado, otro de los objetivos de la medicina de precisión es, dentro de estas alteraciones genéticas que ya se establece que existen en este grupo de pacientes, cuáles de ellas son accionables, modificables o tratables. Y de acuerdo al estudio o la serie que uno revisa, ese porcentaje de alteraciones que pueden ser potencialmente tratables pueden variar desde el 27% hasta el 76% en las mejores series reportadas hasta el momento actual. Los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos definen la medicina de precisión como una disciplina emergente, nueva, que fue diseñada para el tratamiento y la prevención de enfermedades en general. Y dentro de estas enfermedades, pues están incluidas las enfermedades hemato-oncológicas y particularmente en el grupo de niños, que es la parte que nos toca revisar el día de hoy con ustedes, y en donde se toma en cuenta que cada persona tiene una variabilidad genética propia y influido por los aspectos del medio ambiente y el estilo de vida que influyen para el desarrollo de este tipo de enfermedades. Vale la pena mencionar que la medicina de precisión en la última década ha utilizado predominantemente como su herramienta principal o primordial la secuenciación de última generación, que es el estudio que cotidianamente se solicita para poder conocer qué características genéticas o moleculares son las que más frecuentemente se presentan en el grupo de niños con cáncer y cuáles de esas alteraciones tienen una trascendencia que pueda ser potencialmente tratable. Cuando solicitamos este tipo de estudios, es muy importante mencionar que se debe hacer, o la recomendación más importante es que ese estudio se realice en el tejido tumoral más reciente. ¿Por qué se recomienda que sea en el tejido tumoral más reciente y no necesariamente en el tumor primario? Por la evolución o el cambio en mutaciones que regularmente presentan los niños que tienen este tipo de enfermedades. De tal modo que lo más recomendable es que no sea en el tejido original del primario, sino en el tejido de la metástasis o de la recurrencia que haya tenido cualquiera de estos pacientes. Por otro lado, hablando específicamente de estos estudios de secuenciación, hay diferentes tipos de estudios de secuenciación que van desde aquellos en los cuales se analiza el genoma completo, aquellos en los cuales se analiza el DNA a nivel de los exomas, tanto de tipo tumoral como germinal. Hay otros estudios que van orientados al RNA, tanto tumoral como desde el punto de vista somático. Hay ya la posibilidad de hacer estos estudios de secuenciación en sangre periférica, que en algunas ocasiones se pueden hacer en forma aislada o se pueden hacer en forma combinada, tanto del tejido tumoral y complementada con los hallazgos en sangre periférica para que estos estudios den resultados más certeros. Y hoy día es posible la realización también de estos estudios en biopsias líquidas, en biopsias que se obtienen a través de agujas delgadas, agujas que son especiales para obtener este tipo de muestras. Y en los tumores donde más frecuentemente ha habido experiencia en el grupo pediátrico son en tumores que siguen siendo retos importantes desde el punto de vista de resultados de tratamiento, como son los neuroblastomas y los sarcomas de Ewing. Vale la pena destacar que estos estudios de secuenciación van a demostrar mutaciones de tipo somáticas y de línea germinal, pero vale la pena destacar que lo más común es que haya alteraciones a nivel somático. Y un aspecto también muy importante es la cantidad de material que se requiere
para hacer estos estudios genéticos o de secuenciación. La verdad es que hoy día la sofisticación de estos estudios permite hacerse con muy pequeñas cantidades de tejido que tengan un DNA suficiente y que por otro lado técnicamente también hoy día no es limitante para hacer estos estudios el que el tejido tumoral esté previamente fijado en formol o en parafina, de tal modo que se pueden hacer incluso en tejidos que tienen fijación previa con estos materiales. Y hablando de la secuenciación de última generación, hay recomendaciones para los usos de este tipo de estudios. Y la principal recomendación es realizarla en aquellos pacientes que tienen recaídas o que presentan metástasis al momento del tratamiento o posterior a terminar el tratamiento. Y en ese grupo de pacientes se recomienda que se obtenga tejido, ya sea del sitio de recaída o del sitio de metástasis, para hacer un estudio actualizado de secuenciación que nos permita orientar mejor el diagnóstico genético y poder orientar las terapias blanco o terapias dirigidas a este tipo de tratamientos. Por otro lado, una segunda recomendación para el uso es para confirmar o descartar el diagnóstico previamente establecido desde el punto de vista histopatológico. Y el identificar los cambios genéticos nos van a permitir establecer esas características que nos van a permitir o cambiar o confirmar nuestro diagnóstico. Otra recomendación de uso es en aquellas neoplasias muy indiferenciada desde el punto de vista patológico, en la que no es posible establecer cuál es la línea celular de origen y que eso impide el poder establecer un tratamiento lo más orientado posible. Estos estudios de secuenciación nos permite definir claramente cuál es la línea celular de origen de este tipo de enfermedad y por lo tanto también nos permite definir qué mutaciones son las que hay que bloquear y cuáles son las modalidades de terapia blanco que debemos utilizar. Y por último, otra de las recomendaciones para el uso de estos estudios de secuenciación es en síndromes de predisposición a cáncer, que definitivamente eso nos va a permitir, el hacer estos estudios nos va a permitir identificar miembros de una familia que no hayan sido afectados hasta ese momento y que permita en un momento dado darle seguimiento y dar una detección temprana para este tipo de enfermedades. De tal modo que con esta diapositiva, que es una diapositiva muy extensa, que no vamos a revisar totalmente, trato de indicar estos síndromes de predisposición de cáncer, a qué tumores predisponen y cuáles son los genes más frecuentemente mutados o las vías desreguladas y que pueden ser los focos de atención de las terapias blanco. Y aquí podemos ejemplificar, por ejemplo, pacientes que tienen síndrome de Li-Fraumeni, a qué neoplasias está más frecuentemente predispuesto y cuáles son las líneas celulares o los genes a atacar a través de nuestro tratamiento. A través del tiempo, a lo que hoy le llamamos medicina de precisión ha tenido otros nombres y otros nombres originales con los cuales se ha denominado esta medicina de precisión es medicina personalizada, medicina individualizada, oncología de precisión, son otros nombres que a través de los años han sido utilizados para nombrar esta estrategia de manejo o de tratamiento en este grupo de enfermos. Y en términos generales quiero puntualizar que la medicina de precisión tiene 3 aspectos de recomendaciones para el uso. Una es con fines de diagnóstico, que la doctora Leslie ahorita nos va a hacer favor de extender el tema, con fines de tratamiento y hasta con fines de pronóstico. Hoy día, por ejemplo, en algunos tipos de tumores cerebrales, particularmente méduloblastoma,
donde ya sabemos que existen 4 subgrupos moleculares o genéticos de esta enfermedad, tiene una implicación pronóstica muy importante, donde sabemos que su grupo 1 es el que tiene mejor pronóstico, el subgrupo 3 es el que tiene peor pronóstico. Y esto es un ejemplo de las implicaciones que puede tener la medicina de precisión en este grupo de pacientes. Y la piedra angular del tratamiento de la medicina de precisión definitivamente son las terapias dirigidas o terapias blanco, donde, como aquí enumero, hay una gran cantidad de tipos de terapias blanco que van desde las terapias hormonales, los inductores de apoptosis, agentes inhibidores de angiogénesis, anticuerpos monoclonales, y en forma más reciente, por ejemplo, se ha agregado la inmunoterapia, de tal modo que es un arsenal amplio para poder considerar la posibilidad de extender nuestro tratamiento en forma más dirigida. ¿Y cuáles son los mecanismos de acción de estas terapias dirigidas? Pues definitivamente van dirigidas a las mutaciones ya previamente identificadas, bloqueándolas y estableciendo cuáles de estas mutaciones son potencialmente modificables a través del tratamiento, o bien bloquear las vías de señalización que están en las vías de transducción. Vale la pena destacar que estos estudios de secuenciación han sido reportados en los últimos años de una forma muy importante a través de ensayos clínicos, que la doctora Uribe nos va a hacer favor de mostrar más adelante, en donde se pretende en esos ensayos clínicos darle un papel a las terapias blanco en la oncología pediátrica, y particularmente dentro de este grupo de pacientes oncológicos pediátricos, en el grupo específico de aquellos que tienen recaídas o son pacientes refractarios a tratamiento. Y estos estudios de secuenciación van a poder establecer a través de estos ensayos qué terapias blanco o dirigidas van a tener una oportunidad para mejorar el porcentaje de curación en este grupo de pacientes, que son los pacientes oncológicos pediátricos. Algo que es bien importante puntualizar es el hecho de que el tejido tumoral de un cáncer pediátrico, en el momento en el que se realizan estos estudios, lo que demuestra es la existencia de mutaciones múltiples en diferentes genes en el mismo tumor al momento del diagnóstico. Si estos tumores son recurrentes, pueden persistir estas mutaciones en el 5 al 10%, las mismas mutaciones que al momento del diagnóstico, pero pueden cambiar en un 90-95% de los casos por una evolución natural de esas mutaciones, que es lo que crea la resistencia a los tratamientos en ese grupo de pacientes. Por otro lado, si comparamos al grupo de cáncer pediátrico con el cáncer de adultos, es importante decir que el grupo de cáncer pediátrico tiene mucho menos mutaciones que aquellos que se presentan en la edad adulta. Pero en este mismo grupo de pacientes pediátricos, si son casos recurrentes, no nuevos, la cantidad de mutaciones se ve incrementada en una forma importante, y la cantidad de mutaciones es mayor que en el grupo de cáncer de adultos. Y el poder realizar los estudios de secuenciación en este grupo de pacientes va a permitir llevar a una clasificación molecular, incluirlo en un grupo de riesgo de nuestro paciente y poder establecer qué terapia dirigida es la más recomendable en cada caso en particular. Y vean cómo, de acuerdo a algunas publicaciones, ya está bien identificado en los tumores pediátricos más comunes cuáles son los reordenamientos estructurales y los genes mutados habitualmente en este grupo de enfermedades. Y por ejemplo, aquí menciono Ewing,
donde tiene un reordenamiento estructural en el WS, y los genes mutados son estos que se mencionan, y así nos podemos ir nombrando cada uno de los tipos de tumores que más frecuentemente vemos en la etapa pediátrica. Por ejemplo, en el neuroblastoma no hay ningún reordenamiento estructural, sin embargo, sabemos que lo más común de los genes mutados es una amplificación de NMIC, con algunos con alteraciones con ALK, que nos dan la oportunidad de utilizar algunos agentes anti-ALK como una terapia dirigida más específica para este grupo de pacientes. De tal modo que siempre que tenemos enfrente la necesidad de utilizar alguna modalidad de tratamiento nueva en un paciente con las características que ya mencionamos, debemos platicar con la familia, solicitar su consentimiento para propósitos de poder llevar a cabo estos estudios de secuenciación en el tejido tumoral más reciente, como ya dijimos, y poder obtener después de estos estudios de secuenciación una serie de resultados que van a ser analizados por el board de esta área para poder luego discutir con la familia los resultados y poder proponer una terapia dirigida o terapia blanco específica buscando mejor curación y menos morbilidad. Y este es un ejemplo del esquema de uno de los estudios que se está llevando en los Estados Unidos a nivel de pacientes pediátricos con cáncer para tratar de elegir la estrategia o la modalidad de tratamiento más recomendado, particularmente en el grupo de pacientes con enfermedades que recurrieron o que son refractarios a tratamientos, y en donde a partir de la biopsia se hace la secuenciación genética, se identifican las mutaciones que potencialmente pueden ser modificadas o tratables, se selecciona, por otro lado, el agente o terapia blanco que se considera más recomendable para bloquear estas alteraciones, y se ven los resultados. Estos resultados estamos viéndolos en muchos de los casos, pero son resultados prometedores en muchas de las enfermedades. Sin embargo, no hay resultados definitivos hasta el momento actual. Estos estudios todavía están actualmente corriéndose y son cosas que vamos a analizar hacia el futuro. Y tratando de aterrizar en qué tipo de pacientes con cáncer pediátrico es donde más frecuentemente se recomiendan hacer esta medicina de precisión. Ya dijimos, en aquellos pacientes que tienen enfermedades recurrentes o refractarias al tratamiento. En segundo lugar, pacientes de diagnóstico reciente, que sean enfermedades o neoplasias poco comunes, poco habituales, en las que no hay unas estrategias de tratamiento estándar o muy claras, o bien tumores que sean nuevos, de alto grado, de una biología de muy alta replicación, que implica también tener una opción de esta forma de tratamiento. Una tercera recomendación de tratamiento es en tumores con enfermedad progresiva avanzada que no se ha detenido a pesar del tratamiento ya iniciado. Y en cuarto lugar, pacientes que son detectados en estadios avanzados, en enfermedad avanzada, o tumores que de entrada se sabe de mal pronóstico. Y a nivel mundial, uno de estos retos dentro de las patologías neoplásicas pediátricas son tumores cerebrales, algunos tipos de leucemias, linfoma no Hodgkin e histiocytosis como parte de las neoplasias donde más se está haciendo experiencia en esta área. Y dicho de otro modo, se recomienda que se haga medicina de precisión en pacientes que ya han tenido tratamientos de primera línea pero que han fracasado, en pacientes que tienen un cáncer pediátrico que no hay opciones de tratamiento estándar o que hayan demostrado buenos resultados. En tercer lugar, en tumores o cánceres que son muy agresivos biológicamente o que ya son conocidos por más mal pronóstico desde el momento del diagnóstico, y que se buscan estrategias de tratamiento nuevas o prometedoras.
Y finalmente, ¿qué esperamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué posibles resultados podemos obtener cuando hacemos estos estudios de secuenciación como parte de nuestra medicina de precisión? Pues podemos obtener que se cambie el diagnóstico histopatológico o se confirme, y una vez que se haga esto, poder identificar cuáles alteraciones genéticas o moleculares tiene este paciente en forma particular. Trae una mutación, trae una fusión que debemos bloquear a través de la terapia blanco o terapia dirigida, ya sea en forma aislada o en forma combinada con quimioterapia, que pueden ser parte de las estrategias actuales de tratamiento. Para finalizar, quiero mencionar que los objetivos generales de la medicina de precisión hoy día es tratar de aumentar las tasas de curación. Ese 80% que mencionamos al inicio, lo queremos mejorar a través de esta medicina de precisión. Pero queremos hacerlo a través de estrategias de tratamiento más efectivas y menos tóxicas de los tratamientos hasta este momento convencionales. Por otro lado, parte de los objetivos específicos es destruir solo y exclusivamente células tumorales, sin tocar las células normales, que es lo que regularmente hace la quimioterapia convencional. Y esto pretendemos hacerlo a través de secuenciar los genomas tumorales de cada paciente en particular y poder proponer estrategias de tratamiento futuras. Y bueno, hasta aquí es la parte que me corresponde. A continuación le doy la palabra a la doctora Leslie para terminar el tema. Muchas gracias, doctor Rivera. Buenos días a todos. A continuar con esta ponencia sobre medicina de precisión, en donde vamos a estar platicando un poco acerca de los fines diagnósticos y terapéuticos que se han visto o que se han estado estudiando, como bien mencionaba el doctor, en estos últimos 5 a 7 años aproximadamente. Entonces, tratando de resumir un poco, ya vimos que la medicina de precisión, el objetivo principal es obtener esa información de los genes, proteínas y las características que tiene una persona o el paciente a fin de determinar el diagnóstico o el tratamiento de la enfermedad que sean más óptimos. Si bien, pues tenemos que considerar que hay dos conceptos que son inherentes a este concepto de medicina de precisión. Por un lado, que se está buscando un tratamiento que beneficie a una subpoblación de pacientes y a la par tener una prueba diagnóstica validada para identificar a esta subpoblación de pacientes que se puede beneficiar. Entonces, en el 2014, la FDA lanzó una política sobre ese requerimiento de aprobar al mismo tiempo tanto el producto diagnóstico como el terapéutico, cuando el diagnóstico es esencial para el uso seguro y efectivo de ese producto terapéutico. Y a eso se refiere con el diagnóstico complementario, de tener tanto la prueba como el medicamento que se puede utilizar. Estos son algunos de los ejemplos en donde aquí se visualiza ese camino de un medicamento para una prueba diagnóstica, ¿no? Entonces, por ejemplo, la prueba diagnóstica para mutación BRAF B600 o el kit diagnóstico para la detección de ALK y sus respectivos medicamentos que se pueden utilizar. Son algunos de los ejemplos en donde vemos cómo tiene que ir a la par tanto la prueba como el tratamiento. Entonces, ¿cuáles son los propósitos terapéuticos de esta medicina de precisión? Actualmente sabemos que el cáncer, ya lo hemos mencionado, es una enfermedad genética y muy heterogénea. Ya no hablamos solamente pues de esa heterogeneidad entre diferentes tipos de tumores, sino entre un mismo tumor, cómo se puede tener esas subpoblaciones e incluso esas diferencias entre las células del mismo tumor. Entonces, esto genera que los pacientes con tumores muy similares desde un punto de vista clínico, puedan tener una respuesta al tratamiento que sea muy distinta, incluso teniendo el mismo diagnóstico oncológico.
lo cual nos genera la necesidad de tener ese conocimiento pues más profundo de todas estas características genéticas que tiene el tumor, buscando siempre favorecer la identificación y el uso de tratamientos más específicos que son personalizados realmente para cada paciente y para cada tipo y subtipo de tumor. Entonces, ya mencionaba el doctor Rivera cómo se ha tenido en estos últimos años ese éxito en el tratamiento oncológico en base a la combinación de tratamientos, y ya ejemplificaba él cómo se han tenido esos distintos pilares a lo largo de los años, y que en estos últimos años el enfoque va más hacia esta medicina de precisión con los tratamientos dirigidos y la inmunoterapia. Entonces, esta es una línea del tiempo que les quiero mostrar, en donde vemos algunos hitos en la oncología pediátrica, desde los años aproximadamente aquí en 1947, donde se tuvo la primera remisión de un paciente pediátrico con leucemia. En 1958, en donde se comenzó a utilizar esa quimioterapia inicialmente ya de combinación para mejorar la supervivencia en los pacientes con leucemia. Y en 1986, casi 30 años después, en donde ya los científicos comienzan a descubrir algunos genes que están relacionados al incremento del riesgo de padecer cáncer, tanto en la infancia como en la adultez, perdón. Y aquí específicamente en este año fue cuando se describió el gen RB1, que es el que vemos alterado en retinoblastoma, perdón, y las alteraciones en el síndrome de Li-Fraumeni. Y eso marcó pues realmente un hito en toda la investigación que se comenzó a realizar a partir de ese año. En 1987, un año después, pues se mejoraron esos tratamientos de combinación de quimioterapia, con lo cual fue aumentando aún más la tasa de supervivencia que teníamos en los niños con leucemia, sobre todo. Y en 1991 se tiene ese descubrimiento genético que ayuda a guiar las decisiones en el tratamiento para tumores pediátricos comunes. Eso es de importancia porque fue en este año en donde se descubrió la relación que tiene el gen NMIC con los niños que tienen diagnóstico de neuroblastoma, y que a partir de ahí también se comenzó a describir mucho respecto a esto y al tratamiento que se puede administrar en estos pacientes. En el 2001 es importante mencionar también que se creó o se fusionaron los 4 grupos cooperativos principales que existían en Estados Unidos para formar el COG, o Grupo de Oncología Pediátrica de Estados Unidos, y que actualmente es uno de los grupos más grandes que dirige todos estos estudios de investigación, y a partir de lo cual recientemente, pues hace menos de 20 años, se tiene esa investigación más enfocada con la unión de esos 4 grupos. Si vemos en el 2005, se describió esta nueva opción de tratamiento para niños con formas no tan comunes de leucemias y linfomas, en donde la FDA aprobó este medicamento de nelarabina, y que se comenzó a niños con leucemia linfoblástica aguda y linfoma linfoblástico de inmunofenotipo T, y en los cuales también se fue marcando una era en el uso de estos medicamentos. Si vemos aquí en el 2009 también se describió la primera inmunoterapia para niños con neuroblastoma, y en ese mismo año se tuvieron también esos tratamientos dirigidos aún para tratar a niños con ciertos tipos de leucemia linfoblástica aguda. Fue cuando se inició el tratamiento con el imatinib o Glivec para tratar a estos pacientes y mejorar la supervivencia que presentaban hasta ese año. Entonces vemos como ya en el 2013 continúa ese abordaje para tratar a niños con leucemia, y hace 3 años, en el 2017, se tuvo esa primera terapia génica para el cáncer, marcando también un hito al describirse y comenzar a utilizar el tratamiento
con las células T de tipo CAR. Entonces, todos estos puntos son importantes para ubicarnos cómo ha sido la evolución en el tratamiento de los pacientes pediátricos con cáncer. Vemos cómo en el pasado pues realizábamos más una medicina en base a la intuición y a los signos y síntomas que se tenían en el paciente. En el presente mucho es de la medicina basada en evidencia que tenemos y en base a ensayos clínicos que se realizan. Y vemos ya cómo todavía en el presente y hacia el futuro necesitamos y requerimos de esta medicina de precisión y de la generación de algoritmos que nos puedan ayudar a definir ese tratamiento personalizado para cada uno de nuestros pacientes. Entonces, vemos cómo tenemos la necesidad de incorporar la medicina de precisión a la clínica y a la investigación clínica, buscando ayudar a tomar decisiones terapéuticas aún más adecuadas de las que estamos tomando actualmente. Ya mencionaba el doctor Rivera la supervivencia pues alta que se tiene en general en cáncer pediátrico de aproximadamente 80% y dependiendo del país, pero necesitamos seguir mejorando esto y buscando disminuir los efectos secundarios o la toxicidad que tenemos. Y para esto es imprescindible secuenciar el tumor y estudiar esos genes implicados en el cáncer. Entonces ya mencionaba también la forma y el camino en el que se debe realizar en la muestra de tumor más reciente, siempre con el consentimiento informado de los padres y buscando realizar esa secuenciación para identificar las alteraciones genéticas y ver si hay opción de tratamiento para esa alteración identificada. Entonces, ¿cuáles son los propósitos terapéuticos de la medicina de precisión? Los podemos resumir en estos tres. Por un lado, aumentar el conocimiento de la biología del cáncer pediátrico y evaluar las implicaciones clínicas que se tienen en el paciente, continuar mejorando esa tasa de supervivencia mediante tratamientos más efectivos y disminuir la toxicidad. Entonces, no me voy a detener mucho en esto. Ya mencionaba el doctor Rivera tanto la parte de la importancia de realizar estos estudios de secuenciación masiva en las muestras tumorales y de los usos y beneficios de esta técnica, ¿verdad? Y sobre todo en pacientes con recaídas o metástasis actualmente como complemento del diagnóstico patológico, en tipos de cáncer en los que no se logra diferenciar la línea celular y en aquellos niños que tienen algún síndrome de predisposición a cáncer. Por otro lado, podemos hacer uso también de la biopsia líquida como método diagnóstico no invasivo, que ya se mencionaba también. Sin embargo, aunque la utilidad en cáncer de adultos es mucha, aún está poco desarrollada en cáncer infantil. Es otro de los puntos en los que tenemos que detenernos. Entonces, toda esta información de los últimos años ha llevado a la necesidad de que se desarrollen nuevos diseños de ensayos clínicos para la investigación de terapia dirigida en cáncer. Y por un lado tenemos estos ensayos en cesta o en canasta que se realizan y en donde pacientes que tienen distintos tipos de tumores, como se ve aquí en la imagen, y que comparten una misma alteración molecular, se busca tratarlas con ese fármaco dirigido contra la aberración genética que tienen y se subclasifican cada uno según el tipo tumoral que se presenta. Y otros de los ensayos que se han tenido que realizar son estos ensayos en paraguas, que en este caso los pacientes con un mismo tipo de cáncer se asignan a diferentes ramas de tratamiento dirigido contra las mutaciones. Entonces, vemos que son dos tipos de ensayos clínicos en los que se ha tenido la necesidad de realizarlos, buscando agilizar un poco más el proceso, siempre con el cuidado de tener o la muestra que sea adecuada y buscando agilizar el proceso de aprobación de los medicamentos con los que contamos actualmente. Entonces, vemos en estos dos tipos de ensayos y que son los que se han venido realizando en cuanto a medicina de precisión, cómo se pueden hacer para un mismo tipo de tumor con diferentes alteraciones genéticas o para tumores en distintas localizaciones con la misma alteración molecular que se detecte. ¿Hacia dónde queremos aterrizar toda esta información? Hacia los tipos de tumores
en pediatría, en donde va a ser de mayor utilidad utilizar estos medicamentos. Si bien sabemos que no todos los tipos de cáncer pueden o deben tratarse mediante medicina de precisión y que actualmente, como ya hemos mencionado, esto es relativamente reciente y los estudios se han realizado prácticamente en los últimos 5 a 7 años, que ahorita vamos a ver algunos de ellos, y que las conclusiones todavía no se tienen al 100%. Muchos de estos estudios siguen todavía incluyendo a pacientes. Entonces, si tuviéramos que resumir hasta ahorita en cuáles patologías oncológicas en la pediatría podemos llegar a utilizar alguno de estos tipos de medicamentos, podría ser en leucemias, en linfomas, en tumores del sistema nervioso central como meduloblastoma o gliomas de alto grado, tumores sólidos como neuroblastoma definitivamente, óseos, ya mencionaba el doctor Rivera también el sarcoma de Ewing, sarcomas de tejidos blandos e histiocytosis de células de Langerhans. En esta tabla especificamos algunos de los estudios que se han tenido en los últimos años, si bien en los lugares en donde se ha realizado más esta investigación en población pediátrica ha sido en Estados Unidos, en Canadá, en Australia y en Europa, son de los principales estudios en los que se ha tenido una mayor información. Y ahorita vamos a hablar específicamente sobre todo del MATCH, pero aquí podemos ver, por ejemplo, cuántos pacientes se han incluido en cada uno, máximo son 150, y el año de publicación pues prácticamente va de 5 años para acá. Entonces, son estudios relativamente recientes. Aquí, por ejemplo, podemos ver el porcentaje de alteraciones clínicamente relevantes que se encuentran en estos niños a los que se les hace la prueba molecular, y podemos ver cómo llega a ser hasta del 50% en el estudio del grupo alemán, y en donde se ha ya iniciado tratamiento para ese 50% de los pacientes en donde se ve una alteración pues clínicamente relevante, y que todavía tenemos que ver los efectos tanto como a corto como a largo plazo. Esta es otra tabla para ejemplificarles algunos de los estudios tanto en Canadá como Paraguas que mencionábamos que se están realizando en grupos del COG, en el MD Anderson, en St. Jude, que son de los principales hospitales en donde se realiza este tipo de investigación. Entonces vemos cómo se enfoca en tumores que son ya con alguna recaída, refractarios a tratamiento, leucemias linfoblásticas agudas, que sigue siendo, sabemos, el tipo de cáncer que más comúnmente vemos, pacientes con meduloblastoma. Entonces, todo esto es importante igualmente en esta diapositiva para ejemplificar de los estudios que actualmente se hacen en niños con leucemia linfoblástica aguda y que se necesita seguir revisando la información. Si vemos en esta diapositiva cómo ha sido esta evolución de la medicina de precisión en cuanto a los artículos publicados y en una búsqueda que se realizó en PubMed, si vemos hasta el 2017, 5,212 artículos a partir del 95 que se empezó con 166. Entonces, esto ha generado un boom de información y una actualización en la cual todavía nos falta un buen camino por recorrer. Vemos algunos de los estudios que tenemos en oncología pediátrica, de los más recientes de este año, de ahora de octubre del presente año, en donde se menciona cómo estamos entrando a esta era de la medicina de precisión en oncología pediátrica. Aquí en esta diapositiva vemos algunos de los medicamentos que se pueden utilizar para ciertos tipos de cáncer, ya mencionábamos como neuroblastoma, como histiocytosis de células de Langerhans, y qué alteración genómica presentan. Entonces, son algunos de los ejemplos que podemos mencionar. Y aterrizando en cuanto a recursos y estrategias más frecuentes actualmente. Ya mencionábamos esta iniciativa que se tiene de la medicina de precisión a partir del 2015 en la administración de Obama, en donde él mencionaba y cómo es posible actualmente realizar una transfusión sanguínea para
el tipo exacto de tipo sanguíneo y preguntándose qué pasaría si pudiéramos realizar esto mismo para buscar una cura del cáncer en base a la definición del código genético de cada persona. Entonces, a raíz de eso es que se ha tenido todo este boom de información aún con mayor auge, en donde la investigación en el mundo actualmente se está enfocando en esta medicina personalizada. Aquí donde me quiero enfocar es en este estudio que es el de los más recientes y que se ha realizado por el grupo que mencionábamos de oncología de Estados Unidos, que es el primer ensayo clínico de medicina de precisión que tenemos para cáncer pediátrico y en donde se incluyen a niños y adolescentes con tumores sólidos avanzados, linfomas e histiocytosis con progresión o que se encuentran en recaída. Y lo que se realiza aquí es un tamizaje del tumor para buscar más de 160 mutaciones genéticas relacionadas a cáncer, estimando tener una participación de alrededor de 1,000 pacientes con un 10% de candidatos para terapia dirigida. Son 8 brazos de tratamiento con medicamentos distintos dirigidos a las mutaciones genéticas que se detectan. Estos son los 8 o los medicamentos, cada uno de los brazos que se están utilizando, larotrectinib, bemurafenib, se tienen ahí varios que se están realizando como parte de este ensayo MATCH. Y una vez que se inicia con alguno de esos brazos de tratamiento, si se ve que el paciente tiene una enfermedad estable o que tiene respuesta parcial o completa, se continúa con el tratamiento, a menos que tenga progresión de la enfermedad, se retira del estudio. Entonces, es uno de los estudios que actualmente se está realizando. Este es el estudio en el grupo de Australia también, en donde igual como lo hemos visto en los diagramas previos, se ha estado enfocando a realizar la secuenciación y en base a las alteraciones detectadas, poder ofrecer o tener la posibilidad de ofrecer un tratamiento. Ya como último punto, antes de pasar a las conclusiones, como todo, como sucede con los tratamientos que tenemos en los últimos años, tenemos que considerar los retos a los que nos tenemos que enfrentar y las limitaciones que tenemos. Por un lado, importante mencionar en medicina de precisión el costo de este tipo de estudios, que actualmente oscila entre los $6,000 y $8,000. Entonces, sigue siendo, aunque ha bajado el costo respecto a cuando se comenzó con todo, sigue siendo un punto importante a considerar. El tiempo que tardamos en tener los resultados, aproximadamente entre 4 y 6 semanas, en donde aquí en México sí se realizan sí se realizan este tipo de estudios, y muchas veces con la necesidad de enviarlos pues fuera del país. Entonces, más o menos este tiempo de respuesta tenemos. Seguimos teniendo, a pesar de tener algunos estudios, una necesidad imperante de continuar realizando estudios clínicos para estos pacientes y también considerar los hallazgos incidentales que podemos tener con este tipo de estudios en cuanto a las alteraciones germinales. Entonces, son algunos de los puntos importantes a mencionar. Solamente ya para cerrar esta plática y como parte de las conclusiones, queremos mencionar, por un lado, la diversidad tumoral representa uno de los mayores retos para atacar eficientemente las particularidades de cada cáncer. Ese concepto no debemos olvidarlo. Ahorita con todo este tipo de tratamiento, pues tenemos un cambio de paradigma en donde hasta hace pocos años los tumores solo se distinguían por su origen y su imagen que tenía el microscopio, y ahorita la genética es la estrella, en donde los ensayos clínicos más recientes casi son agnósticos y no consideran el aspecto y el origen que se tiene del tumor. Por otro lado, mencionar que la naturaleza de la medicina de precisión implica dificultades para hacerla avanzar. Esto considerando que al basar los tratamientos en características, solo lo podemos dirigir a un número pequeño de pacientes que sean candidatos para este tipo de tratamientos, y considerando que cada tumor se subdivide y que cada uno de ellos puede pasar a considerarse todavía una enfermedad más rara. Entonces,
Todo esto complica un poco el realizar las investigaciones y se requiere de mucho esfuerzo para seleccionar a los pacientes que son candidatos. Sabemos que con estudios y en cuanto a tratamientos como esto, unas puertas se abren y otras se cierran. En algunas ocasiones las conclusiones de estos estudios son y generan mucha esperanza, y en otras sirven más que todo para mejorar el conocimiento que ya tenemos disponible y enfrentar mejor las dificultades y las opciones de tratamiento que tenemos. Finalmente, mencionar que existe una desigualdad global en medicina de precisión e investigación molecular del cáncer, en donde tenemos la necesidad de enfatizar ese acceso y necesidad que tenemos de realizar estudios de este tipo también en poblaciones de países de bajos y medianos ingresos. Ya mencionábamos que principalmente se realizan pues en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Entonces es algo que debemos considerar. Y como punto final, mencionar que la medicina de precisión en oncología pediátrica es una de las grandes promesas contra el cáncer, siempre buscando desarrollar tratamientos más eficaces con menos toxicidad y buscando administrar el tratamiento correcto al paciente correcto en el momento indicado. Me gustaría cerrar con esta frase que describió la doctora Janeway del Instituto Dana-Farber, en donde ella menciona que la oncología pediátrica se ha rezagado en comparación con la oncología de adultos, en cuanto se refiere a la incorporación de fármacos específicos y de pruebas genómicas o perfiles de tumores en el tratamiento. Ella menciona que estos estudios indican que estamos empezando a entender cómo llevar a cabo la secuenciación clínica en la oncología pediátrica y que nos permite detectar a los pacientes que podrían beneficiarse de ella. Sin embargo, tenemos un largo camino por recorrer y tenemos que continuar realizando este tipo de trabajo, siempre buscando beneficiar a los pacientes. Con esto damos por finalizada la sesión. No sé si hay espacio para algunas preguntas, doctor, o usted nos dice. Muchas gracias, doctor Rivero Ortigón y doctora Leslie Uribe, por su brillante exposición. Nos han dado una panorámica de la medicina de precisión que realmente es fascinante y que seguramente veremos que se va a desarrollar en otras áreas de la medicina, no nomás en la hemato-oncología. Hay varias preguntas que al final fueron contestadas con la exposición de la doctora Leslie, pero hay algunas otras que quisiéramos comentar. Una es el alto costo de estos exámenes, si los seguros de gastos médicos los cubren, qué laboratorios en México realizan estas pruebas y también qué porcentaje ya específicamente de las LLA un hematólogo lleva a cabo en México. A ver, en la primera parte de la pregunta es realmente, en este momento es una realidad para nosotros el tener acceso en todos los pacientes de estos estudios de medicina de precisión. La respuesta es no, no es tan accesible desde el punto de vista real. Y la limitante principal es desde el punto de vista económico. Una realidad en relación a estos tratamientos es, la verdad es que uno de los objetivos es disminuir la toxicidad con los nuevos tratamientos. Y la respuesta es que realmente no se ha logrado disminuir la toxicidad. Ya hay algunos autores que dicen que hasta hemos aumentado la toxicidad, sobre todo toxicidad económica, y toxicidad económica por el alto costo que representan. Y en el hoy por hoy, evidentemente tenemos que seleccionar, y los casos que actualmente en Monterrey, en nuestro país, estamos haciendo, son aquellos casos retos, aquellos casos problemas, que de entrada son casos poco comunes, que son en estadios muy avanzados, o cuando ya se nos presenta una recurrencia de la enfermedad, o que está siendo refractario a los tratamientos convencionales. Y desde el punto de vista real, los seguros de gastos médicos en la experiencia personal están empezando a autorizarlos.
la gran mayoría de las compañías de seguros de gastos médicos las están autorizando con cierta tendencia a poner obstáculos en un inicio, pero terminan aceptándolos. Y al final, el problema es que nos aceptan los estudios, que son costosos, pero después no nos aceptan muchas de las estrategias de tratamiento que proponemos porque también son tratamientos costosos. Entonces, tenemos que convencer juntos a los terceros pagadores de que si vamos a hacer estudios, es con propósitos de dar un tratamiento. Si no, de nada nos sirve saber qué tipo de alteración genética o molecular tenemos si nos quedamos solamente con el conocimiento y no podemos pasar a dar el tratamiento específico. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por su brillante exposición. Seguramente esto lo veremos cómo se va a ir desarrollando. Y pues bueno, les agradecemos mucho. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, les agradecemos su ponencia y agradecemos también la presencia de toda nuestra audiencia. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. Gracias, Gracias. igualmente. Hasta luego. Gracias, doctor.